El tema que nos atañe hoy es la bioseguridad. Primero, tenemos que hablar de la etimología de la palabra, de cuál es el significado de bioseguridad. Cuando hablamos de bioseguridad, la palabra nos remite a bio, que significa todos los seres vivos, es decir, que afecta a todas las personas, no solamente a los profesionales, tanto ya sea personal médico, enfermería, personal que trabaja en limpieza, en seguridad, los pacientes mismos, incluso los familiares. Es decir, la bioseguridad es el conjunto de normas y medidas junto con los procedimientos que están destinados a controlar y minimizar el riesgo de sufrir un accidente. Bien, entonces, seguimos. Como les decía, tiene diferentes objetivos, dentro de los cuales tenemos evitar el riesgo de infecciones intrahospitalarias, proteger al paciente, tanto al personal de salud como también a la comunidad que trabaja en la institución y en la comunidad alrededor del mismo. ¿Qué hace la bioseguridad? La bioseguridad es la que analiza todos los posibles riesgos que puedan suceder en un acto que estamos realizando y elabora tanto las normas como los procedimientos para dicho riesgo. Tiene diferentes propósitos, fundamentalmente concientizar sobre la higiene y seguridad en el lugar y ámbito de nuestro trabajo. Como les decía, establece protocolos para la resolución de diferentes problemas en diferentes áreas de trabajo. Revisa las condiciones de higiene y seguridad, cómo se desarrollan las tareas en las respectivas áreas y obliga o incentiva también a generar actitudes positivas sobre este tema para proyectarlas al resto de la comunidad. También es importante que se vayan actualizando la información, las normas, las leyes. Bien, si nosotros estamos frente a una condición insegura, podemos tener un acto inseguro y si tenemos un riesgo de un accidente, es ahí cuando confluyen estas tres determinantes y van a ocasionar un accidente de trabajo. En todas las personas que impliquen y estén en contacto con paciente, con sangre o líquidos corporales, van a estar sufriendo un riesgo, en este caso un ambiente hospitalario. Existen diferentes tipos de riesgo que nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a los riesgos biológicos, que son los que nos atañen a nosotros, ¿no es cierto? Pero tenemos dentro de los biológicos los ocasionados por bacterias, hongos, parásitos, virus, clamidias y riquecias. Existen otros como son los tecnológicos, que son ocasionados por sustancias químicas, los cancerígenos, teratógenos, citotóxicos, las radiaciones. También tenemos los animales de laboratorio y dentro de los ambientales tenemos la iluminación, los ruidos, temperaturas extremas y otros factores humanos. Bueno, ustedes cuando vean este simbolito, significa que presten mucha atención porque están frente a un riesgo biológico. Bien, entonces, el riesgo biológico puede ingresar a nuestro organismo a través de vías sanguíneas, aéreas, orales o por contacto. Sanguíneo se produce por la exposición de las mucosas o piel intacta, por ejemplo, puede ser un pinchazo, una herida, una abrasión o a patógenos que son transmitidos a través de la sangre. Los que son por
vía aérea, por ejemplo, por inhalación de gotas o aerosoles que vienen o proceden de un paciente que porta el agente en su vía respiratoria y lo exhala al toser, al hablar o incluso al estornudar. Otro sería oral, a través de la ingestión de alimentos contaminados con patógenos. Y por último, el contacto. Esta sería la exposición directa de la piel o mucosas a cualquier material que contenga el mencionado agente. Bien, como les decía, intervienen diversos factores para que se produzca un accidente. Nosotros tenemos factores que dependen del agente biológico, otros del reservorio, de la actividad inherente al trabajador y de los diferentes recursos con los que contemos. Dentro del agente biológico intervienen factores como son la virulencia, la dosis infectiva, la toxicidad y el espectro de acción que tenga ese agente biológico. En el reservorio hay que tener en cuenta la edad, el sexo del paciente, el estado de gravidez, es decir, si está embarazada y si es una mujer, los niveles de anticuerpo, obviamente la inmunidad celular. Y la actividad laboral es fundamental si estamos en un laboratorio de enseñanza, de investigación o en el mismo laboratorio pero de producción. Y con los recursos que contemos, es decir, el equipo de contención para estos sucesos, las vacunas, si tiene el esquema completo de las vacunas o no, y si contamos con una terapéutica accesible. Dentro de los factores intervinientes tenemos diferentes fuentes de infección, además de los mecanismos. Las fuentes de infección pueden ser operaciones de rutina, recepción y traslado de muestras, centrifugación, liofilización, animales de laboratorio y los mecanismos de transmisión, como dijimos, que pueden ser ingestión, contacto, mucosas o inhalación. Bien. Podemos tener diferentes fluidos en contacto. Estos fluidos pueden ser con riesgo o sin riesgo para nosotros. Con riesgo puede ser, por ejemplo, sangre o hemoderivados, líquidos orgánicos que estén contaminados con sangre, pus, vómitos, orina. Bueno, y los que no tienen riesgo son otras excretas como por ejemplo el sudor, la orina, la leche materna, lágrimas, saliva. Estos no tienen riesgo excepto que veamos que se encuentren con sangre visible. Bien, y hablamos específicamente de la exposición ocupacional y el riesgo biológico, nosotros como trabajadores de salud, del accidente laboral en relación al HIV, virus B, que se presenta cuando un trabajador de la salud sufre un traumatismo cortopulsante o tiene una exposición ya sea de las mucosas o de la piel no intacta con diferentes fluidos, con sangre, tejidos, líquidos orgánicos, secreciones contaminadas con sangre, etc. Bien, como vemos ahí en este slide, esto es un acto inseguro que puede llegar al accidente de trabajo. Y tenemos aquí que la persona está expuesta a un riesgo, que es el riesgo de pincharse. Bueno, tenemos la hepatitis B entre un 23 a un 37%, la hepatitis C 1,8%, HIV a través de la piel 0,3% y mucosas es mínimo, 0,09%. Bueno, ¿qué debemos saber nosotros como personal de salud? Debemos saber qué es una exposición, cómo prevenimos los accidentes,
cuáles son las primeras medidas a tomar, a dónde nos dirigimos si sucede este hecho y para que tengamos un seguimiento médico, las conductas a seguir y el pedido de las pruebas serológicas. Bueno, este slide lo pueden encontrar en cualquier tipo de libros, simplemente es para exponer que tenemos diferentes tipos de exposición. Esta evaluación la realiza el infectólogo en forma individual con cada caso puntual. Tenemos exposición de tipo clase 1, clase 2 y de clase 3. Como dicen acá, en las de clase 1 tenemos una exposición a sangre o fluidos corporales con sangre visible. Cualquier tipo de secreción, que puede ser semen, secreciones vaginales, leche materna, tejidos, membranas mucosas. Ahora, si tenemos piel no intacta, incluye contacto con lesiones exudativas y dermatitis, lesiones percutáneas a través de la piel, como pinchazos, por ejemplo, mordeduras humanas o rasguños. Después tenemos la de exposición de tipo clase 2, donde tenemos una exposición percutánea de las membranas mucosas y piel no intacta. Puede ser las diferentes secreciones que nombramos antes, orina, saliva, lágrimas, vómitos, etc. Pero que no tienen sangre visible. Y la exposición de clase 3 son las exposiciones de piel intacta a otros fluidos del cuerpo, pero que contienen sangre visible. Bien, dentro de la clase 1 debemos saber que hay un seguimiento médico estricto con las medidas necesarias y las evaluaciones de las serologías. Bueno, ¿qué hacemos ante un hecho de una exposición ocupacional? Ustedes tienen que saber que es un derecho y un deber de todos los trabajadores de la salud, de los investigadores, técnicos, pacientes y de la población general, como les decía, nos abarca a todos. ¿Qué hace un trabajador si sufre este tipo de accidente? Debe hacer una denuncia, es decir, debe informar inmediatamente, hacer un report, hacer su descargo a su inmediato superior y concurrir a su ART lo más rápido posible para su atención. Lo ideal es que concurra dentro de las 2 horas de ocurrido el incidente. Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que conocer sobre este hecho? Dentro del accidentado, ¿qué es lo que estaba haciendo? Es decir, qué actividad desarrollaba, si tenía una cirugía de urgencia, si era una venopunción, si sufrió un traumatismo cortante, o, por ejemplo, si un trabajador de la limpieza estaba escurriendo un trapo y se pincha la mano con una aguja, cuál era el tipo de área expuesta, la magnitud de la exposición, si hubo inyección de líquido, de salida de sangre explosiva. Bien, todas esas cosas hay que indagarla de forma exhaustiva. ¿Cuándo fue la exposición? Y si conocemos al paciente fuente, porque por ejemplo en el caso que vimos recién de una trabajadora que se pincha al escurrir un trapo, ahí no se conoce la fuente, es muy difícil conocer la fuente, pero si estamos instrumentando sobre un paciente específico, lo conocemos, y ahí hay que ver su carpeta o pedir las serologías correspondientes para HIV, virus B y el resto de las serologías. Bueno, ¿qué se hace ante una exposición de este hecho? Hay que lavar el área expuesta. Si tenemos una exposición percutánea con agua y jabón, germicidas, estimular el sangrado y aplicar las soluciones desinfectantes después del lavado. Si hay una exposición a mucosas, es decir, me salpica a los ojos,
Hay que lavar profusamente el área con agua salina, por ejemplo. Si tenemos una exposición a la piel sana, simplemente hay que lavar el área con agua y jabón en forma profusa. Ahora, si tenemos una exposición a la piel no intacta, se lava el área profusamente con solución salina y se aplica luego soluciones antisépticas. ¿Cómo se procede luego de este accidente? Al trabajador expuesto se le solicitan los anticuerpos para HIV a las 6 semanas, a los 3 y a los 6 meses del accidente. ¿Qué se solicita? Antígeno en superficie para virus B y anticuerpos para el core. Todas las pruebas se deben realizar dentro de las 2 semanas posteriores al accidente para conocer así el estado inmunológico de ese trabajador expuesto. Además, se debe confeccionar, ¿no es cierto?, la ficha epidemiológica. Ustedes saben que es una enfermedad de denuncia, el HIV. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta si tenemos un accidente? Obviamente hay que retardar los embarazos, utilizar junto a los métodos de barrera alguna protección adicional, como puede ser espumas, jaleras germicidas, además del condón. Obviamente esa persona no puede donar sangre, ni plasma, ni tejidos, no compartir artículos personales como cepillos de dientes, máquina de afeitar, etc. Tampoco debe compartir agujas y si tiene las relaciones sexuales tiene que tenerlas con protección, obviamente. Bueno, después tenemos diferentes criterios de posición, de exposición. Para la profilaxis, de acuerdo a la severidad, eso dentro de todas las evaluaciones que se fueron realizando, podemos ver si es más severa o menos severa. Si es más severa es cuando se produce el accidente con una aguja hueca, cuando se está realizando una punción profunda y sin la utilización de guantes. Y menos severa cuando es una aguja sólida, cuando es una herida superficial y que el trabajador ha utilizado guantes. Después también tenemos salpicaduras con fluidos de alto riesgo, como pueden ser sangre, secreciones genitales, tejidos, líquido peritoneal, pericárdico, líquido amniótico, pleural, sinovial, cefalorraquídeo y cualquier otro que ustedes vean contaminado con sangre. Bien, en este slide vemos específicamente la profilaxis post-exposición. Existen unas normativas que van cambiando con el correr del tiempo. Como decía, teníamos que seguir las normas post-exposición, estudiar la fuente si se la conoce y iniciar la profilaxis post-exposición dentro de las 2 horas hasta un máximo de 72, que eso sería lo ideal. ¿Con qué se realiza? Con tenofovir 300 miligramos más entricitabina 200 miligramos por día. O otra opción es tenofovir 300 miligramos más lamivudina 300 miligramos día, sumado esto al dolutegravir 50 miligramos cada 24 horas. Si no tenemos el dolutegravir, recurrimos a darunavir, ritonavir 800-100 cada 24 horas. Hay que tener en cuenta que mientras le hicimos las serologías al paciente fuente, si lo tenemos al paciente fuente, entonces se hace el seguimiento. Si los laboratorios me dan negativo, se suspende la profilaxis. Bien. También tenemos que tener en cuenta, aparte del HIV, las otras ITS. Para eso también podemos administrar ceftriaxona 250 miligramos intramuscular con acitromicina 1 gramo bioral por única vez. Bueno, como les decía, hacemos el monitoreo, seguimiento de la profilaxis,
que lo más importante de esto es que se realice dentro de los plazos que mencionamos anteriormente, dentro de las 2 horas, que sería lo ideal, y no más de las 72 horas de sufrido el accidente. Hay otra cosa que me gustaría que podamos hablar y mencionar en este rato que estamos conversando, como es el lavado de manos, qué es lo que estamos haciendo en nuestra actividad y cómo la estamos realizando, y no menos importante, la inmunización adecuada del personal de salud. Todo esto es fundamental para disminuir el riesgo de infección. Entonces, debemos cumplimentar las normas de bioseguridad, es decir, no comer, no beber ni fumar en el área de procesamiento de muestras, por ejemplo, en un laboratorio, el manejo adecuado, el rótulo adecuado de las muestras, de ser posible también contar con materiales buenos, como por ejemplo una tapa con rosca, no a presión, y que tiene que estar bien rotulado los datos del paciente y qué tipo de muestra es, de dónde fue extraída. También tenemos que tener importante el equipamiento adecuado, es decir, si tenemos flujo laminar o no, fundamentalmente para tuberculosis. Y el uso de la protección personal. Máscaras adecuadas cuando estoy realizando algún tipo de procesamiento de muestras, fundamentalmente por el Mycobacterium tuberculosis, si estoy trabajando sobre el paciente, antiparras. Bueno, aquí tenemos un pantallazo general sobre las medidas universales de bioseguridad en la protección primaria, es decir, la utilización de guantes, la utilización de guardapolvo, calzado cerrado, sobre todo en áreas de laboratorio, la utilización de gafas con máscaras. Si el trabajador utiliza lentes de contacto, sería lo ideal que mientras esté trabajando con una protección ocular aérea y con el cabello recogido. Bueno, acá vemos ejemplos de lo que no se debe hacer en un laboratorio, porque nos pueden caer fluidos, sufrir un accidente, resbalarnos, caernos, etcétera, etcétera. No tener la piel descubierta, como en este caso, lo mismo que aquí, podemos sufrir salpicaduras y tomar contacto con productos tóxicos. Bien, otro punto que sé que ustedes los ven en cirugía, pero voy a mencionar la importancia del lavado de manos por su bajo costo y su alto impacto sobre la bioseguridad. Dentro de las manos tenemos diversos microorganismos que se encuentran en flora normal o residente o flora habitual también llamamos nosotros. Después tenemos floras transitorias, que son las contaminantes, y también podemos trasladar patógenos si no nos lavamos las manos. La infección intrahospitalaria se produce por la flora transitoria, es decir, esa contaminante que va pasando de paciente en paciente por no lavarse las manos. Es fundamental esto en el control de infecciones intrahospitalarias. Se han hecho diversos estudios y lo que se ha encontrado que solamente entre el 10 y el 50% del personal del equipo de salud tiene el hábito de lavarse las manos según estos estudios. Como les decía, es sumamente importante porque es de bajo costo, es efectivo, se ahorra un dinero importante en antibióticos, el porcentaje de los trabajadores dentro del ausentismo, días caídos y de otros costos indirectos. La función del lavado de manos tenemos
puede ser primero higiénico o por fricción, y después tenemos el lavado quirúrgico, que es más específico. El higiénico o por fricción remueve la suciedad, elimina y mata la flora transitoria, que es la que va de paciente en paciente, como les decía antes. Se emplea en todos los niveles de complejidad. Después tenemos el lavado quirúrgico, que también trata de reducir microorganismos de la flora transitoria residente. Se debe hacer antes y después de cada acto quirúrgico y antes y después de cada procedimiento invasivo con incisión de piel sana. Bueno, esto es fundamental cuando me tengo que lavar las manos al ingresar al servicio, es decir, cuando voy a trabajar, antes y después de atender cada paciente, antes y después de realizar cada práctica, antes y después de la administración de cualquier medicación, a nivel personal, antes de ir al baño, después de haber tocado materiales contaminados como sondas, catéteres, apósitos, etc. Con el mismo paciente también diferentes procedimientos, pasando de áreas limpias a áreas contaminadas, después de estornudar, toser, tocarse la cara, antes de comer y obviamente al finalizar las tareas antes de retirarme de la institución. El lavado antiséptico es aquel que remueve la suciedad, elimina y destruye la flora transitoria. Esto es fundamental, como les decía, para destruir los microorganismos. Es aceptado y el personal tiene adherencia por esto y, como les decía, también baja los costos. El lavado antiséptico habitual en el hospital, cuando hacemos un procedimiento invasivo, antes y vestir la ropa de cirugía, antes y después de la toma de muestra, aspirar las secreciones, preparar las secreciones parenterales, administrar o manipular sangre y hemoderivados, manipular catéteres intravasculares, respiratorios. Están en pacientes contaminados o infectados con gérmenes resistentes y la manipulación de las excretas de los pacientes. ¿Cómo se realiza este lavado antiséptico? Con una solución antiséptica de amplio espectro, antimicrobiano, de acción rápida y obviamente no irritante para la piel. La utilización de guantes cuando nosotros vamos a realizar procedimientos sucios dentro del mismo paciente también y haya contacto con sangre o fluidos corporales. Tenemos que tener en cuenta que no deben ser reutilizados, tampoco se deben lavar para poder utilizarlos y tocar cualquier otro tipo de superficie o incluso mismo paciente con diferentes áreas contaminadas. Luego de sacarnos los guantes también hay que lavarse las manos. Un punto más para mencionarles es la clasificación de los materiales. Tenemos diferentes materiales que son clasificados como críticos, semicríticos y no críticos. Los no críticos son los que están en contacto con la piel del paciente y requieren desinfectantes de bajo nivel, como son detergente, hipoclorito de sodio, la ropa de cama, el tensiómetro, el estetoscopio, los orinales, papagayos, etc. Los semicríticos son los que se encuentran en contacto con las membranas mucosas o la piel lesionada y requieren un nivel mayor de desinfección mediante germicidas químicos que por ejemplo pueden ser las endoscopías no invasivas, los tubos endotraqueales. Y los críticos son los que se introducen en tejidos estériles o que ingresan al sistema vascular. Esos deben ser instrumental estéril, quirúrgico, catéteres, urinarios, cardíacos, prótesis, traumatológicas, etc. Bien, ¿qué utilizamos para la desinfección? Con alto poder desinfectivo
el glutaraldehído al 2%, es una solución, tiene acción esterilizante, rápida, en 20 minutos, actúa de forma muy rápida. Después tenemos el formaldehído al 4% y el hipoclorito de sodio diluido al 1000. En intermedio, el alcohol al 70%, también podemos tener soluciones de detergentes iodados, y el óxido de hidrógeno al 6% y bajo alcohol etílico al 60-90%, lo que hace es diluir los lípidos en las membranas y las paredes celulares de microorganismos, y el agua agregada a la dilución penetra en la célula y estalla. Otra cosa sumamente importante es el esquema de vacunación de los trabajadores de salud. Tenemos vacunación obligatoria como son la hepatitis B, influenza, tétanos, difteria y pertussis, y opcional la hepatitis A. Recuerden que nosotros somos un país subdesarrollado en el cual el 90% de las personas al llegar a los 18 años ya ha tenido contacto con el virus de la hepatitis. Bien, otra cosa no menor es la manipulación y el descarte del material punzocortante. El material debe manipularse siempre con la utilización de guantes y descartarse en contenedores de paredes rígidas. Los descartadores tienen que estar en lugares próximos donde se realiza el procedimiento que voy a hacer sobre ese paciente. Existen diferentes tipos de descartadores, cartón corrugado con una cobertura plástica. Esto genera menos contaminación ambiental en la actualidad. Aquí vemos cosas que no se deben hacer. Esto es una foto antigua. El desecho de los guantes en cualquier lado, como ven ustedes ahí, el riesgo biológico, y siempre va a estar señalizado con bolsas rojas. Muchas gracias.